en las cuales no nos habíamos podido escuchar. Y vaya a escuchar porque necesariamente no, mi cámara sigue descompuesta. Yo creo que el zorro va a regañarme por no haberla compuesto en vacaciones. Pero bueno, aquí estamos en una nueva emisión del Zorro que Enseña con un tema nuevo, un tema enfocado específicamente a la filosofía. Pero previo a ello, antes de introducir, permítanme saludar en los controles a mi clan, que está supliendo a nuestro estimado amigo el Zorro, que ha tenido cosas que hacer este, este viernes. Entonces, pues en los controles tenemos a mi clan. Muchísimas gracias, mi clan. Esto no se podría realizar sin tu estimable colaboración. Y en efecto, hoy hablaremos, vamos, después de un año, de un inicio de año muy movido, muy complejo en la circunstancia nacional, pues vamos a alejarnos un poco de estos temas inmediatos o coyunturales del esquema político y vamos a aterrizar o vamos a plantear un análisis enfocado hacia espectro básico que nos va a permitir que nos va a permitir profundizar eh, y mejorar nuestras condiciones de análisis, comprensión y reflexión. En suma, este proceso, que es facilitado por la filosofía, pues va a tener su cenit, su punto más importante con respecto al proceso de conocimiento en la denominada epistemología. Y para que nos hable de epistemología, hoy tenemos al licenciado, al maestro Manuel Arnulfo Cañas. Manuel, ¿qué tal estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo, es un placer. ¿Qué tal? Te agradecemos mucho. Y bueno, antes de que comencemos formalmente, pues hay que leer las credenciales del maestro Manuel. El maestro Manuel Arnulfo Cañas es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y vaya, es profesor de asignatura en la Universidad Pedagógica Nacional, número 71. Y por supuesto, tengo que mencionarlo, uno de los maestros de filosofía de más aprecio y respeto. Tuve el placer de que me diera clases y bueno, no estoy, vamos, considero que es el mejor profesor de filosofía que he tenido en mi breve trayectoria académica. Así que Manuel, reitero, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte por acá. Y bueno, pues, si te parece, comencemos directamente hablando sobre epistemología y para contextualizar y aterrizar el tópico para nuestro auditorio, me gustaría comenzar planteando el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo podemos definir a la epistemología? Bien, gracias, Rodrigo, por tu apreciación. Te lo agradezco bastante. Tal vez un poco exagerada, bueno, igual, no sé. Pero bien, ya entrando en materia con tu pregunta, bueno, hay muchas formas de plantear una definición. Etimológicamente hablando, que sería la más directa, pues el propio término epistemología deriva de dos términos griegos que son episteme y que son logos. Los dos son términos muy complejos que en la propia antigüedad tenían muchas significaciones. El propio término logos pudo significar palabra, disciplina, orden, razón y muchos más términos. Por supuesto que en el uso disciplinario se entiende por logos en esta sección de disciplina o de tratado. El término episteme también es un término muy escurridizo porque tiene una carga filosófica muy importante. Cuando Platón utilizaba este término, evidentemente lo usaba para referirse al conocimiento más elevado al cual podemos aspirar. Una traducción que es la común del término episteme es el de ciencia, tal cual. Pero esa traducción tiene muchas equivocidades, en especial porque cuando desde el español pensamos este término ciencia, inmediatamente nos referimos a las ciencias empíricas o fácticas o experimentales.
como la física, la biología, la química, entre otras. Y bueno, cuando Platón utilizaba este término y en su primera aparición en la filosofía, pues simplemente Platón no estaba refiriendo a las ciencias empíricas. Eso en parte porque para Platón, como es evidentemente teto y en otros textos, episteme no tiene nada que ver en absoluto con la experiencia. De hecho, en sentido estricto, episteme para Platón son las matemáticas, y las matemáticas por naturaleza y bueno, tradicionalmente no son para nada empíricas ni fácticas, todas ellas son basadas en razonamientos lógicos y deductivos. Tú no puedes probar, por ejemplo, que la resta de un número racional con un irracional es igual a un irracional por medio de la experiencia, ni tampoco inductivamente intentando revisar eso con todos los números racionales o con todos los números irracionales. Bueno, las matemáticas eran lo que para Platón consistía la episteme, en este tipo de conocimiento. Bueno, esa es una diferencia notable con Aristóteles y con otros autores, porque para Platón no hay más que un tipo de episteme. En cambio, Aristóteles podría referir incluso en el libro Alfa Menor a diferentes grados de sabiduría, desde la percepción, la experiencia, hasta otros niveles más elevados. Pero, bueno, de una forma muy simple, podríamos tomar episteme como conocimiento. Y en este sentido, la epistemología, etimológicamente, se puede entender como el estudio del conocimiento. Eso también tiene cierta ambigüedad en relación con otra disciplina que también históricamente está relacionada con la epistemología, y en términos históricos sí que amerita una diferencia notable. Me refiero a la teoría del conocimiento, o igual también se puede referir como nociología. La teoría del conocimiento tiene un sesgo histórico referenciado a la antigüedad y todavía en parte pues, a la época medieval, porque el término teoría, en su acepción filosófica, alude justamente a algo que no es empírico, que es completamente deductivo, que es formal, puro o abstracto, puro respecto de cualquier elemento relacionado con la experiencia. Entonces, cuando hablamos de teoría del conocimiento en filosofía, sí nos referimos al estudio del conocimiento, pero de una forma completamente deductiva, es decir, a partir de un análisis conceptual, si quieres pensarlo así, deductivo, vamos a derivar o inferir o deducir cuáles son las características del episteme o de conocimiento y bueno, cuáles son sus diferencias con doxa o con otros tipos de creencias. O en la época contemporánea se usa el término actitudes doxásticas para referirse a los verbos creer, negar, dudar, etc. Entonces, vaya, si fuéramos muy rigoristas, teoría del conocimiento es lo que hicieron Platón, todavía Aristóteles, los antiguos. Porque, bueno, en ellos, aunque ya se plantea, por supuesto, de manera fundacional, el problema de la naturaleza del conocimiento, todo lo que se dice al respecto de ello es de una metodología completamente deductiva, si quieres, a priori. En cambio, la epistemología no necesariamente es completamente deductiva. En este sentido, la epistemología ya es referida más bien a una época moderna y contemporánea. Vaya, pues Platón no hacía epistemología, aunque él es el primero en acuñar el término episteme, y aunque por supuesto él plantea en el Teteto la pregunta original por el conocimiento y su naturaleza, sería un poco sesgado decir que él hacía epistemología, por esta diferencia histórica, y porque la epistemología en efecto apela a muchas otras disciplinas, y no necesariamente tiene una metodología completamente deductiva. Es decir, por ejemplo, Locke, Berkeley y Hume, el propio Hume, por supuesto, hace epistemología y no hace esto desde una manera completamente deductiva. Justamente con lo que él llamaba la ciencia de la naturaleza humana o la ciencia del hombre, podemos encontrar un primer antecedente de la psicología experimental. Entonces, cuando Hume llega a sus conclusiones referidas a las leyes causales y a la inducción, no lo hace desde una metodología completamente deductiva. Es más, eso justamente implicaría al tipo de postura o de análisis epistemológico que le está criticando y que tiene su referente en el racionalismo cartesiano, espinosista y la inducción. Entonces, bueno, sí es importante tomar esa diferencia, solo por este sesgo histórico y metodológico.
La teoría del conocimiento en sentido estricto es deductiva y es a priori. Y la epistemología no necesariamente lo es. Por supuesto, puede recurrir a elementos de la psicología o incluso, en un sentido más amplio, a la fisiología o a la biología humana, y también a elementos sociológicos, de tal forma que, por ejemplo, ahora existe la epistemología evolucionista, e incluso se podría hablar de una epistemología feminista, en fin. Bueno, hay incluso todavía otros términos más recientes como esta epistemología del sur, o estas epistemologías no convencionales. Eso tiene que ver en parte por la propia naturaleza metodológica de la epistemología. Entonces, los autores antiguos no hacían en sentido estricto de epistemología, hacían teoría del conocimiento porque su reflexión pretendía ser puramente deductiva, a priori. El otro término y la otra disciplina filosófica con la cual también puede haber cierta ambigüedad es el propio término de filosofía de la ciencia, que vaya, también siendo un poco más estrictos, la filosofía de la ciencia ya es casi netamente contemporánea. Es decir, el siglo con el cual logra tener una preeminencia fundamental es justamente el siglo XX, con Popper, con Reichenbach, con Carnap, con Lakatos, con Kuhn, donde justamente el problema ya se centra no respecto de cualquier forma de conocimiento, sino específicamente en la ciencia, como el conocimiento más elevado al cual podemos aspirar. Entonces, claro, la filosofía de la ciencia es mucho más específica y menos general que la epistemología. Pero justamente por ese cariz de episteme como ciencia, como el conocimiento más elevado, etcétera, una de las aplicaciones, no solo en la filosofía, más claras, por supuesto, me refiero a la pedagogía, incluso otras disciplinas como la metodología de la investigación, pues radica justamente en el análisis de lo que en un proyecto de investigación puede conformar el marco teórico o el paradigma de investigación. Entonces ahora es usual, por ejemplo, encontrar los términos como enfoque epistemológico en un protocolo de investigación, donde no se está haciendo alusión más que al paradigma de investigación desde el cual se pretende desarrollar pues, el trabajo involucrado. Puede ser, vaya, de manera muy escueta, no sé, positivista, neutra, fenomenológico, en fin, hay muchos tipos también. Y bueno, en pedagogía sí que tiene también varias excepciones, incluso bueno, lo que conocemos como teorías curriculares. La epistemología aparece también como el fundamento de la elección de ciertas competencias o de ciertos objetivos y también de la forma en la cual están involucrados y ordenados curricularmente las actividades de aprendizaje pertinentes o los temas o tópicos a desarrollar. Vaya, en este sentido la epistemología todavía tiene una aplicación muy clara para resumir tanto en las teorías curriculares como en la pedagogía y todavía de forma más evidente en lo que conocemos como metodología de la investigación. Es decir, cómo formular una hipótesis o una pregunta de investigación, qué entender por una variable cualitativa o cuantitativa, cuáles son las pruebas o metodologías involucradas en ese tipo de fenómeno, ya sea cuantitativo o cualitativo, y bueno, consideraciones ya más propiamente metodológicas sobre qué tipo de instrumentos utilizar, si preguntas o cuestionarios estructurados o entrevistas semiestructuradas, o vaya, esto puede ser de muchos tipos. Sería válido entonces decir, Manuel, que la epistemología va a estudiar como objetos concretos las formas, las estructuras, los procesos por los cuales se obtiene información y se interpreta dicha información. Bueno, esa es una distinción usual, ¿no? Muy sugerente, tienes razón. Me refiero a la distinción entre datos, información y conocimiento. Incluso en un nivel jerárquico, el más elemental son los datos. Esos datos, cuando son categorizados, ordenados, se convierten en información. Y esa información, cuando es interpretada, bajo ciertos conceptos, se convierte en conocimiento. Pero sí, en efecto, cuando entendemos a la epistemología como el estudio del conocimiento, no nos estamos refiriendo a cualquier forma de conocimiento, sino, vaya, al conocimiento riguroso, vaya, exigente, en este sentido, no a cualquier tipo de creencia justificada, sino a una que tiene lo que se conoce ahora
como justificación epistémica. Ese propio término, justificación epistémica, es bastante reciente, es contemporáneo, desde Alvin Goldman y otros más en el siglo XX. Justificación epistémica se refiere a una justificación, bueno, el término en inglés puede ser un poco ambiguo, pero en español se refiere a una justificación que tiende o que tiene una propensión hacia la verdad. En este sentido puede haber otros tipos de justificación, pero la que es epistémica hace más probable la verdad de aquello que se quiere justificar de lo que era antes de ser justificado. Es decir, una razón que conduce a la verdad o que es conducente hacia la verdad. Sí, en este sentido, por lo que dices, evidentemente los datos por sí mismos no son conocimiento, ni la información por sí misma es conocimiento, porque para ello necesitamos una justificación epistémica, por supuesto, pero también una interpretación, una categorización conceptual, es decir, datos como por ejemplo que, no sé, en México hay más de 1 millón de contagios de COVID registrados, no es por sí mismo conocimiento, pero cuando le damos ciertas categorías y de ello deducimos alguna proposición o un enunciado que esté epistémicamente justificado, por ejemplo, que COVID se ha convertido en una de las principales causas de mortandad en México, bueno, eso ya es una proposición. Y si utilizamos esos datos como razones, como una justificación, entonces, bueno, podemos llamarlo conocimiento. Sí, en este sentido, el conocimiento entonces, en tanto que se convierte en un tema fundamental en la modernidad, hace de la epistemología una de las disciplinas más emblemáticas y más importantes en esa época. Quien hace una descripción un poco más clara al respecto, bueno, hay muchas formas de citar esto, es justamente Ernest Cassirer en un texto muy conocido, y traducido y publicado por el Fondo de Cultura Económica, que se llama El problema del conocimiento. Ernest Cassirer es un neokantiano del siglo pasado, tiene incluso algunos otros textos muy bien conocidos como Kant, Vida y Doctrina, uno de los textos biográficos de Kant más reconocidos a su vez. Y justamente Ernest Cassirer en este texto lo que explica es cómo la metafísica, que en la antigüedad era la disciplina más significativa e importante desde la pregunta por el ser, dentro de la modernidad es sustituida por la pregunta por el conocimiento. Entonces, si los antiguos tenían como temática fundamental describir la naturaleza del ser, en la modernidad la mayoría de los sistemas filosóficos modernos, evidentemente, tienen como pregunta fundamental qué es el conocimiento. Es decir, vamos a preguntarnos primero cómo conocer al ser antes de intentar decir qué es el ser. Y en este sentido también, históricamente hablando, pues habría que referir a Descartes o Descartes o Cartesio, como quieran, como el primer filósofo moderno y bueno, también como el padre del racionalismo. Las meditaciones metafísicas y el discurso del método tradicionalmente sí que son vistos como los primeros textos que inauguran esa predilección o esa primacía de la epistemología sobre la metafísica. Si recuerdas esto que se llega a conocer y se dice en muchos contextos como el escepticismo cartesiano, en realidad plantea que lo primero que tiene que ser resuelto es cuál es la diferencia entre nuestras creencias, que aparentemente son conocimiento, de aquello que es conocimiento genuino. Y en este sentido, la epistemología se convierte en una disciplina fundamental, con la cual, por supuesto, en virtud de que algunas de nuestras creencias aparentemente son conocimiento y después se descubre que no eran más que meras opiniones, pues entonces resolver cuál es la distinción fundamental entre lo que sí es conocimiento genuino y lo que es mera apariencia del conocimiento, pues termina siendo una prerrogativa fundacional y muy importante. Manuel, sabemos que en filosofía existen muchas áreas o espectros en donde se enfoca el conocimiento y, bueno, la exploración, la evaluación filosófica, a eso me refiero. Por ejemplo, la filosofía política, vaya, se va a referir a todos los fenómenos de dominación que se ejercen en un nivel interpersonal
intrapersonal. La filosofía del derecho habla de los procesos de creación, sustentación, codificación, etcétera, de aquellos elementos que van a regular los elementos conductuales de un esquema social. Y así podemos ir. Filosofía de la cultura, obviamente se va a referir a aquellos fenómenos específicos de asociación ideológica y narrativa con los cuales se va a generar un elemento de identidad y por supuesto su sustentación en rituales. De esta forma entonces, ¿cómo se relaciona la epistemología con otras áreas de la filosofía? Y si existe una comunicación directa o indirecta entre la epistemología con otras áreas del conocimiento filosófico. Sí, gracias. Bueno, hay, por supuesto, en filosofía todo está relacionado con todo. Así como Aristóteles ya lo dijo todo, pues todo tiene una relación cercana o lejana entre sí. Un ejemplo, vaya, para ser más específicos, además de los que referiste, puede ser muy bien considerado con la ética como una reflexión sobre la moral. Tradicionalmente la ética, a diferencia de la moral tal cual, pretende contestar la pregunta en torno a cómo debemos actuar. Y en este sentido, pues la ética tradicionalmente es una disciplina abstracta, a priori, otra vez pura. No todas las concepciones habrían de aceptar tal cual esto, pero en un sentido muy elemental, si yo quiero determinar qué debo hacer, el hecho de que yo recurra a la experiencia para determinar cómo se comportan o cómo actúan las personas, no resuelve mi pregunta original. Es decir, de que las personas o de que la experiencia me enseñe que la mayoría de las personas mienten, engañan y son arteras, no implica que todos debemos mentir, engañar y ser arteros. De ahí entonces que, bueno, hay un enfoque moderno, racionalista, que ve entonces al final al problema ético como un problema que se puede resolver únicamente por medio de la razón. Y en este sentido, no es la experiencia, sino la racionalidad la que me puede ayudar a determinar qué debo hacer bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, ante una ofensa o ante un engaño, lo que dicta la razón es lo que debería terminar haciendo, tal vez ignorar o perdonar o reaccionar de otra manera. Ahí en esa acepción de la ética como una disciplina basada en la razón, por supuesto, tiene un vínculo fundamental con el conocimiento, en virtud de que también desde ciertas escuelas modernas clásicas, el conocimiento y no la mera opinión es resultado de la racionalidad, en el hecho de poder construir razones o justificación respecto de lo que yo creo como verdadero. Hay un vínculo muy importante respecto de las razones o justificación en torno a lo que yo considero que debo hacer o cómo debo actuar. Otro ejemplo dentro de la ética, pero bueno, este ya es no moderno, sino de la antigüedad, sin caer en contradicción con lo que dijimos al principio sobre la teoría del conocimiento y la epistemología. Podemos encontrar en el intelectualismo socrático, lo que se conoce como el intelectualismo socrático. Al final, para Sócrates, a través de Platón, porque el propio Sócrates fue arágrafo y no escribió nada, buena parte de lo que sabemos es gracias a lo que Platón nos narra respecto de Sócrates. Pero desde esta postura filosófica, cuando hacemos algo malo o cuando alguien actúa de forma equivocada o censurable o injusta, en realidad no hace mal sabiendo que eso que hace es malo o injusto, sino que todos, cuando decidimos actuar de una manera, decidimos hacer algo pensando en que es un bien. Y en ese sentido, para el intelectualismo socrático, el problema ético se convierte en un problema de conocimiento, de tal forma que una persona que actúa de manera injusta, por ejemplo, robando, matando o cualquier otra cosa, en realidad simplemente es ignorante de que eso que él decidió hacer es injusto. Pero si tuviera conocimiento relativo respecto de lo que él considera como bueno, descubriría que es algo malo, indeseable y no lo haría. En este sentido, para el intelectualismo socrático, el problema respecto de cómo debemos de actuar, en cierta forma, es un problema respecto de lo que sabemos de nuestros propios actos o de si sabemos que en efecto eso que nosotros hemos decidido hacer es justo o es correcto y no es
censurable o injusto. Bueno, hay muchas disciplinas, como te decía en general. La ética me parece que es un claro ejemplo de cómo la epistemología se puede relacionar con otra disciplina filosófica. La filosofía del lenguaje, y conforme nos referamos a subdisciplinas filosóficas más contemporáneas, como la filosofía de la lógica, en fin, hay una relación mucho más clara. En especial con la filosofía del lenguaje, esto sucede a partir de principios del siglo XX, con lo que se conoce como el Círculo de Viena, con el positivismo lógico. Que, bueno, esto, más que ser una postura homogénea, era el resultado de un tipo de comunidad de científicos y filósofos que construyeron lo que ellos mismos, como Reichenbach, Carnap, Neura, llamaban la concepción científica del mundo. Y desde esta concepción científica del mundo, la filosofía se convierte al final no en un tema respecto de construir teorías que nos digan qué cosas son verdaderas respecto de lo real, sino más bien la filosofía aquí es interpretada ya como un problema vinculado con el significado de los conceptos, de tal forma que el filósofo no propone teorías tal cual, sino que analiza y clarifica el significado de los conceptos. En esta vertiente, entonces, y en el siglo XX esto da para mucha tela que cortar, el problema del conocimiento se convierte en un problema lingüístico o referido al lenguaje, en tanto que implica explicar qué es lo que significamos, cuál es el significado correcto de los términos epistemológicos fundamentales, como son justificación, creencia y, por supuesto, conocimiento. Eso es muy importante en el siglo XX, como te decía, a partir del positivismo lógico, porque en ese tenor la epistemología termina convirtiéndose en cierta forma en filosofía del lenguaje. Y es también en el siglo XX donde la filosofía del lenguaje llega a tener un papel fundamental en relación con otras subdisciplinas. Claro que ya habían textos como el Timeo y otros más, y también en la modernidad, por ejemplo, Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, ya posee algunas reflexiones sobre el lenguaje, pero es hasta el siglo XX en que la filosofía del lenguaje se convierte en una disciplina madura y de bastante importancia. Bueno, Valdría la pena decir, bueno, plantear entonces que bajo esta última tesis que nos comentas, los grandes problemas de conocimiento al cual nos enfrentamos, que tienen una trascendencia directa a la forma en que apreciamos, comprendemos y asociamos al mundo, llamémosle la realidad, pues estarían determinados por la forma de comunicarnos, ¿no? De esta forma, entonces, habría no solamente una falsa información, falsos datos, sino también un falso proceso de lenguaje, falsas palabras. ¿Es correcto ello? Sí, para el positivismo lógico eso es muy claro. Los problemas metafísicos son pseudoproblemas, y en virtud de que desconocemos el significado de los términos involucrados, en especial el término ser o el término principio. Si nosotros conociéramos el significado de tenerlo, entonces no nos empantanaríamos en problemas anquilosados y aporéticos como los que aparentemente son prevalentes en cierto tipo de filosofía. Conocer el significado de los conceptos, entonces se convierte en algo mucho más importante. Porque si yo sé el significado correcto de ciertos términos, entonces puedo evitar ciertos tipos de estructuras que simplemente carecen de significado. Esto que llamaban los positivistas pseudoproposiciones, como lo real es racional, o la realidad es real, o el amarillo es amarillo, en fin. Si yo conozco el significado adecuado, entonces en principio podría evitar estos aparentes problemas que no son más que confusiones o pues, callejones sin salida. Así como también la epistemología puede ayudarnos en relación al problema de cómo debemos actuar, pues en este sentido, conocer el significado de los conceptos nos permite evitar expresiones que aparentemente significan algo cuando en realidad no significan nada. Claro. Al principio, bueno, nos hablas bueno, aparece el término ciencia y a propósito de ello,
habría que plantear con claridad cuál sería la relación de la epistemología con la ciencia, pero en esta subdivisión que normalmente se hace en la academia institucionalizada entre ciencias sociales y ciencias duras o puras, ¿no? Entonces, comencemos primero con la relación entre epistemología y ciencias sociales. ¿Cuál sería esta relación, esta comunicación que se da entre la epistemología y las áreas del conocimiento enfocada hacia el ser humano, pero en su carácter interpersonal? Bien. Bueno, como te decía hace un momento, en términos muy generales, una de las aplicaciones más claras de la epistemología está en la metodología de la investigación. De tal forma que no solo en las ciencias sociales, sino en cualquier tipo de disciplina científica, tiene que haber un fundamento epistemológico o una reflexión epistemológica respecto del objeto de estudio involucrado, respecto del tipo de conocimiento al cual se pretende aspirar, etc. Ahora, en el caso de las ciencias sociales, en esta época contemporánea, por supuesto, ya podemos hablar de un tipo de epistemología social, donde entonces el conocimiento no es considerado simplemente como un fenómeno individual, en isolación, sino que es un fenómeno social que es producto de ciertos elementos culturales y también, por supuesto, sociológicos. Ya otra de las referencias más cercanas a nosotros que decía es la epistemología feminista, donde entonces el conocimiento es también referido a esta discusión respecto de la igualdad de géneros. Entonces, si nosotros pensamos al conocimiento como un fenómeno social, pues evidentemente que la epistemología tiene una relación muy importante en el estudio de los fenómenos sociales. Piensa, por ejemplo, la relación entre ciencia y religión, que históricamente ha sido discutida por mucho tiempo. Claro, la propia ciencia es un fenómeno social y la religión también como fenómeno social ha tenido una influencia y un papel a veces determinante respecto del desarrollo de ciertas ciencias clásicas. Por ejemplo, todos conocemos lo que tuvo que pasar Giordano Bruno en la modernidad, cuando fue quemado en la hoguera por la censura religiosa y por haber planteado los humanos y otros dioses también. Conocemos también la anécdota de Galileo y bueno, ahí tenemos entonces una relación muy clara respecto del conocimiento y otros fenómenos sociales como lo son también, por supuesto, la religión. Pero bueno, incluso en los padres fundadores de la sociología o de la teoría social, bueno, que tradicionalmente se piensan como tres, Durkheim, Weber y Marx. Bueno, en los tres también hay una reflexión epistemológica de por medio. Durkheim, pues, como es bien sabido, desarrolla en parte lo que en su momento era el positivismo kantiano de Augusto Comte, y el positivismo también en sí mismo es un tipo de teoría epistemológica. Claro que en filosofía la acepción del positivo no tiene que ver con algo benigno o algo deseable, sino positivo tiene que referirse más bien a algo concreto, tangible. Positivo en filosofía tiene más relación con lo que llamamos positivo o negativo como resultado de alguna prueba o de algún test médico. Cuando yo me hago la prueba del COVID y mi resultado es positivo, no es que sea algo bueno, sino más bien está aludiendo a que hay los anticuerpos que van a entender que en efecto hay algo tangible respecto del COVID en el cuerpo del paciente involucrado. Si el resultado es negativo, no es que sea un mal resultado, sino más bien la carencia de algo. Negativo, entonces, tradicionalmente en filosofía se refiere a algo ausente y positivo a algo tangible y presente. Bueno, el positivismo es una teoría del conocimiento, o más bien una teoría epistemológica, porque alude a que el conocimiento tiene que ser verificable en cosas tangibles, concretas. Y en este sentido, en virtud de que nosotros subordinemos la imaginación a la experiencia, podemos obtener un conocimiento adecuado. Durkheim, como uno de los padres fundadores de las ciencias sociales, evidentemente que está, por supuesto, muy influenciado por esta idea. Una de las reglas, o más bien la primera regla que él propone en el método sociológico que construye, es tomar a los fenómenos sociales como cosas y no como ideas. Y eso, por supuesto, es una tesis epistemológica. Es decir, si yo considero los fenómenos sociales, por ejemplo, la familia, solo como una idea,
entonces mi conocimiento o las creencias que yo pueda formar al respecto no serán científicas. La familia considerada como una idea o incluso desde cierta ideología, pues para cierto grupo podrá ser simplemente algo constituido por hombre, mujer, y progenie o hijos más. Pero si voy a la experiencia y aludo a las diferentes formas en que se ha manifestado la familia desde diferentes culturas, en diferentes épocas, pues podré descubrir, por ejemplo, que habían familias de no solo un hombre y no solo una mujer, sino de muchas mujeres y un hombre, o incluso muchos hombres y una sola mujer, o de dos mujeres o una sola mujer o un solo hombre. Entonces, claro, cuando Durkheim toma como primera regla fundamental considerar a los fenómenos sociales como cosas y no como ideas, entonces está desarrollando por supuesto, una tesis epistemológica respecto de qué es el conocimiento. Y en este sentido, el conocimiento tiene su origen en las cosas positivas que se pueden experimentar. Y ahí que sea tan famoso también, por supuesto, su estudio sobre los suicidios, que fue fue el primer estudio sobre los suicidios en Francia, del siglo XIX. Si yo tomo el suicidio nada más como una idea, pues evidentemente que tendré tal vez ciertas consideraciones peyorativas y negativas al respecto. Pero si quiero ser científico o quiero ser un científico social, tendré que considerar al suicidio más bien como una cosa. Y en este sentido, pues recurrir a la experiencia se vuelve algo fundamental. Marx también, él propiamente no formula una epistemología tal cual, pero sí que hay muchos elementos de su teoría social que tienen un sesgo de conocimiento. Tal vez uno de estos elementos más conocidos es el fetichismo de la mercancía y su secreto en el primer libro de Capital, donde, por supuesto, este tipo de fetichismo se convierte como una ideología que distorsiona la relación entre las mercancías y las personas. Entonces, en lugar de considerarse a la mercancía como un fenómeno social, este capitalismo fetichista lo convierte en algo completamente diferente, como si tuviera una realidad propia y como si la mercancía por sí misma tuviera propiedades que le son inherentes, como las propiedades físicas y químicas que puede tener un objeto. Cuando entonces Marx discute este tipo de fetichismo, también está haciendo un poco de epistemología, porque un verdadero conocimiento de la mercancía me daría a entender que la mercancía no es algo que tiene realidad en sí misma, sino que es un producto social. Y solo en tanto que esté circunscrito en esta relación social es que puede tener un valor de cambio, pero fuera de ella no tiene un valor de cambio propio. Bueno, y de la misma forma, Weber también, por supuesto, tiene bastante diferencia en la epistemología. Hay uno de los textos que son más conocidos de Weber, que se llama El espíritu del capitalismo y la ética protestante. En una de las tesis de Weber es justamente que los países protestantes fueron los países que en un principio se convirtieron al capitalismo, y los países católicos, por supuesto, estuvieron más bien rezagados. Y ahí hay cierta consideración epistemológica respecto de cómo explicar al capitalismo en tanto fenómeno social. A diferencia del marxismo, Weber lo va a explicar a partir de la ética y a partir de estas prerrogativas que son clásicas de este tipo de religión, que implican una ideología o una forma de creer o de entender el mundo. Por eso es tan controversial esta tesis de Weber, porque lo que él afirma es que el protestantismo no es simplemente una religión, sino que también es una forma de conocer o ver el mundo. Una cultura protestante lo concibe de una manera diferente a la manera en la que una sociedad católica aprecia y representa. Por supuesto. Y aterrizándolo específicamente a las áreas del conocimiento, o a las ciencias denominadas como puras, ¿dónde encontrarías los mejores ejemplos de la relación entre epistemología y ciencia pura? Bueno, históricamente, como te decía, tiene una relación muy clara ya desde Platón. Porque para Platón episteme son las matemáticas, nada más. Nada más que las matemáticas son episteme. Justamente porque las matemáticas no son empíricas, ni dependen de la experiencia, ni de la percepción. O sea, por ejemplo, que si x² es par, entonces x es par, es algo que no se puede probar empíricamente.
como también cualquier otra de los teoremas clásicos de la genética y del álgebra. Hay muchas formas de entender esa relación. Por supuesto, el racionalismo moderno, representado en Descartes y en Spinoza y en Leibniz, veían justamente a las matemáticas como el referente respecto de lo que hay que hacer para descubrir qué es el conocimiento o para fundamentar alguna tesis filosófica. De ahí, por ejemplo, que la ética de Spinoza se considera como el desarrollo del método formado por los teoremas de Euclides, el padre de la geometría antigua. Y bueno, Leibniz también, por supuesto, apela a las matemáticas para encontrar ahí un camino respecto de cómo resolver los problemas filosóficos más angustiantes. Probablemente, tal vez, una relación más cercana entre epistemología y matemáticas tenga que ver ahora en nuestra época, y esto no quiere decir que en el pasado no lo haya sido, con lo que se conocen como métodos de demostración. Porque al final los métodos de demostración en matemáticas, que son todos ellos deductivos y que pueden encontrarse en el cálculo, en la aritmética, en la geometría y en muchas ramas de las matemáticas, pues se pueden entender también como una forma de justificación epistémica. Por ejemplo, estos enunciados que ya te había mencionado, son todos ellos enunciados que no se prueban empíricamente, sino a partir de métodos de demostración que pretenden dar justamente una justificación concluyente, habría que decir, deductiva, respecto de aquello que se quiere probar. Por ejemplo, que la raíz cuadrada de 2 es irracional, algo que había descubierto la escuela pitagórica ya en la antigüedad, pues no se puede probar o justificar por medio de la experiencia, sino que, bueno, justamente por ser algo irracional, no se puede expresar a partir de una fracción y sería difícil pensar en una manera empírica de demostrar esto. Hay que hacer una demostración, que de hecho es una demostración por reducción al absurdo. Entonces, claro, los métodos de demostración de matemáticas son una aplicación de la lógica. Claro, por supuesto, la lógica tiene una relación fundamental respecto del conocimiento, en tanto que el conocimiento es una creencia justificada y verdadera, entre muchas excepciones, y la lógica, justamente, como una disciplina formal, pura, pretende justamente desarrollar las formas del razonamiento de los argumentos válidos. Entonces, en los métodos de demostración matemáticos y lógicos podemos ver una relación bastante estrecha con la epistemología y, por supuesto, con el concepto de justificación epistémica. El método por reducción al absurdo, el método por contrapositiva, el método de prueba por casos, el método de condicionalización, todos estos métodos que el matemático tiene que aprender para poder demostrar ciertos teoremas, pues se puede ver como diferentes formas de justificación epistémica, que tradicionalmente, como te decía, desde el racionalismo, se han visto como la mejor forma de justificación que pueda haber, es decir, una justificación deductiva, como lo es las matemáticas de principio a fin, completamente deductiva. En esta última línea me parece que sería importante esclarecer para nuestro auditorio, porque existe una percepción somera con respecto al tema de la lógica, ¿no? El uso del término lógica a nivel social, pues muchas veces termina alejándose de lo que realmente estudia la lógica como disciplina concreta, ¿no? Entonces, ayúdanos un poco a entender qué es lógica y cuál sería, vamos, ya lo has mencionado, pero restablecer su relación directa con la epistemología. Bueno, la relación más clara es la que había mencionado. Entendemos a la lógica como el estudio del razonamiento válido y pensamos a la justificación epistémica como una justificación válida, pues evidentemente que hacer epistemología implica hacer lógica ya en un nivel muy elemental. También, por supuesto, no solo como método, sino como contenido, hay muchas teorías epistemológicas que formulan sus operadores con un bagaje lógico de por medio. Tal vez uno de los ejemplos más claros es otra vez el positivismo lógico, donde al final, por ejemplo, en que la lógica de predicados, el término existencia no aparezca más que como un cuantificador y no como un predicado ni como una constante. Para los positivistas lógicos implica que el término existencia no se puede usar como predicado, de tal forma que cuando digo Dios existe, en realidad no estoy diciendo nada, porque estoy usando a la existencia como un predicado, cuando en realidad es solo un cuantificador. Habría que decir hay algo, ya como única aplicación del término existencia. Pero también cuando digo lo real es racional o la realidad es real,
estoy tomando la existencia como un sustantivo y eso para los positivistas lógicos es imposible en relación a la lógica matemática clásica, donde otra vez la existencia no es ni predicado ni sustantivo, sino que es nada más un operador cuantificador que nos permite construir proposiciones. De tal forma que en lógica de predicados, en la lógica matemática clásica, el término existencia o el cuantificador de existencia por sí mismo no es una proposición, es lo que se conoce como una función proposicional que luego, junto con algunos predicados o con algunos constantes, o algunos otros elementos, se puede convertir en una proposición. Pero el cuantificador existencial por sí mismo no es una proposición y no significa nada en sí mismo. Pues bueno, no solo el positivismo lógico, muchas teorías epistemológicas actuales apelan a la lógica tanto como método, pero también como contenido. Claro que en nuestra época, pues ya no podemos hablar solo de la lógica matemática clásica. Hay muchos tipos de lógicas para consistentes, no clásicas, la lógica modal, en fin, donde algunos teoremas clásicos no son aceptados y hay muchas variantes. Ya desde el simple hecho de que la lógica matemática clásica es binaria a partir de estas dos variables, verdadero o falso, perdón, de estos valores, verdadero o falso, pues hay muchas lógicas contemporáneas que no son nada más binarias, sino que podrían apelar a muchos otros valores, además de verdadero y falso. También en la actualidad se habla en algunos escenarios de lógicas informales en relación a los razonamientos que están de por medio, por ejemplo, en un comercial de televisión, cuando se te muestra, por ejemplo, una hamburguesa con ciertas características, parece haber un razonamiento al cual te esté incitando el propio comercial, que es que si tú compras esto, vas a ser feliz, o vas a tener un carro, o vas a tener una buena familia, etc. Bueno, tradicionalmente, la lógica clásica, a diferencia de esto que se entiende como lógica informal, es algo axiomatizado, formalizado, y no necesariamente estos tipos de razonamientos que hacemos en la vida cotidiana son formales, e incluso algunos ni siquiera se podrían formalizar del todo. Pero bueno, la lógica por sí misma también es una disciplina filosófica. Bueno, es un poco extraño porque la lógica surge en la filosofía con el órgano de Aristóteles y la silogística clásica, pero en el siglo XX y en el siglo XIX se convierte en un elemento fundamental de las matemáticas a partir de lo que en algunos lugares se llama como logicismo. Este intento de fundamentar las matemáticas en la lógica e intentar traducir cualquier expresión de enunciado matemático en términos lógicos. Pero bueno, en fin, la lógica también en el derecho tiene un papel muy importante, en la ética, por supuesto. Pensemos en algo, no sé, como la imputación de algún tipo de crimen a una persona, en tanto que en el juicio no tenemos la evidencia ahí a la mano, pues el veredicto pretende estar basado en un razonamiento válido, justamente porque no podemos regresar al pasado y ver exactamente lo que sucedió, o porque no toda la evidencia está ahí puesta sobre la mesa del jurado para determinar si se cometió un crimen o no, o si cierta persona acusada es inocente o no es inocente. Vaya, en principio, el veredicto de inocencia pretende ser el resultado de un razonamiento válido, deductivo. Y bueno, la ética, otra vez, como es referida al problema de cómo debemos actuar, la experiencia, otra vez, en principio, pareciera no poder ayudarnos respecto de cómo debemos actuar, solo nos informa cómo actúan o cómo actuamos. Otra vez, ¿qué debo hacer? Parece ser el resultado de un razonamiento válido. Y en este sentido también es necesaria la lógica. Bueno, en general, toda la filosofía... Manuel, sabemos que en nuestro esquema nacional el estudio y la relevancia del estudio... ¿Perdón? Sí, bueno, nada más decía, en general la filosofía necesita de la lógica. Así como las matemáticas tienen un papel fundamental para la física y para las ingenierías, pues la lógica también tiene un papel fundamental para la filosofía.
en virtud de que tradicionalmente la filosofía es entendida como una disciplina, otra vez, que no es empírica, sino que es deductiva. Hacer filosofía implica hacer lógica, y mientras mejores herramientas lógicas tengamos a nuestra disposición, mejores tesis filosóficas podremos construir. En efecto. En efecto. Manuel, retomo, perdona por haberte interrumpido. Sabemos que en nuestro contexto nacional, el estudio y, vamos, la aplicación, si se quiere ver así, del estudio filosófico es reducido, ¿no? Incluso parecería haber un enquistamiento del área filosófica hacia un espectro institucionalizado de la academia y bajo planteamientos muy concretos y bajo líneas de acción muy concretas con respecto a la investigación y al desarrollo del conocimiento filosófico. En esta perspectiva, entonces, ¿cuál consideras que es el diagnóstico de la epistemología, del estudio de la epistemología, dentro del contexto de la enseñanza y, por supuesto, el desarrollo investigativo de la filosofía en México? Bueno, primero habría que decir que, en principio, en tanto que lo que queremos enseñar o aprender es conocimiento y no supersticiones o meras opiniones, ya hay una necesidad de la epistemología que es transdisciplinar. Tanto el sociólogo, el matemático y el biólogo pretenden ofrecer conocimiento o construir conocimiento o descubrir conocimiento. Y ya hay una importancia respecto de todas estas disciplinas en relación a la epistemología. Ahora, en relación a lo que tú decías sobre este tipo de cariz peyorativo que puede tener la filosofía, se pueden decir muchas cosas. Yo creo que una que me resulta muy clara es que la filosofía, pues, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tenido muchas funciones. La filosofía en la antigüedad, por ejemplo, no era una disciplina completamente teórica, sino más bien una forma de vida. El filósofo para Platón no es alguien que se dedica especulativa y teóricamente a descubrir ciertas verdades, sino que vive de cierta forma. En especial para Platón, el filósofo es valiente, es sabio y es ecuánime. Y bueno, lo mismo podemos decir de otras formas filosóficas, como el estoicismo, o el epicureísmo, o el hedonismo, en fin, o el escepticismo mismo en la antigüedad. El escéptico antiguo no dudaba porque pretendiera descubrir una verdad, sino más bien porque veía en la suspensión del juicio la forma de vida feliz, de tal manera que quien se aferra a afirmar o negar algo, en cierta forma termina siendo más infeliz que el escéptico que suspende simplemente el juicio y no da un veredicto al respecto. Luego en la época medieval, pues también de manera muy somera, la filosofía tiene un papel en relación a la religión y como un fundamento teológico respecto de ciertos dogmas clásicos. Pensemos en la suma teológica, en las 5 vías de demostración de la existencia de Dios de Santo Tomás. En fin, y ya esta figura del filósofo como profesor universitario pues es relativamente reciente, para una figura moderna, que no tendrá más de 300, 400 años de existencia. En todas esas manifestaciones que ha tenido la filosofía, en una muy buena parte, probablemente hasta el siglo XIX, la filosofía construía grandes relatos, como concepciones del mundo. Y ahí era donde se encontraba la importancia, o si quieres, la aplicación más fidedigna de la filosofía, como un recurso para construir grandes relatos que nos permitan explicar diferentes elementos de la realidad. Bueno, eso en la época contemporánea simplemente, al menos está rezagado, o no quisiera decir que acabado, pero por lo menos ya no tenemos estas concepciones filosóficas como grandes relatos, como sistemas que explican cualquier elemento de lo real, con una ética, con una metafísica, con una filosofía política. Probablemente, y también de manera convencional, el último de estos grandes relatos filosóficos pues fue el sistema hegeliano y el idealismo absoluto, que en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas Hegel pretende darnos un sistema que explica cualquier elemento de lo real, desde lo que ahora se conoce como fenómenos sociales hasta otros elementos éticos, políticos, también epistemológicos, etc.
Entonces, creo que en parte, y esto lo sugeriría nada más como una hipótesis, en parte este sentido peyorativo que tiene ahora la filosofía en nuestro contexto social se debe a que ya la filosofía, al menos profesionalmente, no se dedica a construir esos grandes relatos que en algún momento daban un tipo de seguridad o ciertas coordenadas o directrices que a su vez constituyen un tipo de refugio, casi con un cariz ideológico. Y justamente el que ahora la filosofía profesional y técnica no se dedique del todo a construir esos enormes relatos, pues nos puede hacer pensar que la filosofía simplemente se ha convertido en algo sobreespecializado, fútil o carente de aplicación. Pero bueno, esto es más bien algo en cierta forma natural por el propio desarrollo de una disciplina, más aún si pensamos que la filosofía es una disciplina de más de 2000 años o 2500 años, desde Platón en el siglo IV a.C. hasta nuestra época. Bueno, en cierta forma es esperable que una disciplina antiquísima como ella pues tienda a una especialización cada vez más clara, como sucede en otras disciplinas diferentes de la filosofía. Y es ahí donde entonces ya no resulta tan fácil recurrir a la filosofía profesional para encontrar estos grandes relatos que en cierta forma dan seguridad o cierto tipo de refugio. De ahí que, bueno, desde la filosofía política y otros campos, pues intente a veces rescatar ese papel de la filosofía como recurso de relatos gigantescos que nos ofrezcan una concepción del mundo. Eso, pues ya un profesional de la filosofía sería difícilmente, no sé, aceptable, o difícilmente un profesional de la filosofía buscaría construir una concepción del mundo así como se entendía la aportación de la filosofía en otras épocas. Creo que en parte eso es una explicación de por qué la filosofía es demeritada. Y bueno, otra forma de explicarlo pues también tiene que ver con el aspecto crítico de la filosofía. Hacer filosofía implica también de forma tradicional histórica un pensamiento crítico. Cuando somos dogmáticos dejamos de hacer filosofía. Cuando aceptamos algo porque sí o porque alguien más lo dice, en cierta manera estamos renunciando al ejercicio filosófico. Y ese pensamiento crítico, como también se ha dicho desde la propia filosofía, tiene sus límites. Y como forma de vida, pues no es muy deseable. Por eso a veces extraño que algunas disciplinas o algunas aplicaciones muy contemporáneas pretenden regresar a esta idea de la filosofía como terapia o como una cura, etcétera. Bueno, creo que ya más bien no quieren hacer filosofía, porque el pensamiento crítico no es para nada sinónimo de una vida feliz. Vaya, en cierta forma no podemos ser críticos todo el tiempo. Y la filosofía sí que nos exige eso, de tal forma que es al menos un poco contradictorio pensar a la filosofía como una terapia que nos permite cierto tipo de felicidad o que se guste. Pues bueno, el hecho de que el pensamiento crítico sea desgastante y sea complejo vivir de manera crítica, pues también le da un cariz negativo y peyorativo a la filosofía en nuestra época, porque no es sencillo vivir de manera crítica. Y claro, eso tiene límites que no todos, por supuesto, pueden alcanzar o que no todos estén dispuestos a perseguir. Sobre todo en un contexto internacional, en donde creo que se muestra cada vez más esta tendencia hacia una búsqueda o implementación de un discurso de placer constante para intentar contrarrestar pues, el propio peso de la realidad. Eh, en una perspectiva también instrumentalizada, o sea, todo totalmente basada hacia producción, consumo, pues el pensamiento crítico no tiene cabida, Manuel. Manuel, sabemos que tienes cosas que hacer, te agradecemos muchísimo el habernos acompañado. Vamos a cerrar la sesión de hoy. No obstante, vamos a seguir contigo platicando sobre epistemología. El próximo viernes seguiremos hablando sobre ello. Hay muchísimos elementos aún que plantear. Te agradecemos que nos hayas acompañado hoy.
Y bueno, auditorio, estamos por cerrar, entonces no queremos irnos sin antes primero volver a manifestar nuestra intención o nuestro compromiso hacia, pues, hasta cierto punto mitigar el impacto psicológico que está teniendo la pandemia en todos nosotros, y pues en esta intencionalidad también enfocada hacia la salud integral, ponemos nuestro número de contacto. Solicito aquí a mi clan, por favor, coloque en pantalla nuestro número. Ustedes pueden comunicarse el mismo aquí con el Zorro que Enseña, para que nosotros podamos generar el contacto con los especialistas de salud mental que ya han aparecido aquí en el Zorro que Enseña, que han platicado con nosotros, que hemos generado estas charlas con ellos. Y bueno, pues recuerden que nosotros no vamos a comentar del caso, nosotros no somos los especialistas, sino que simplemente fungiremos como un medio de contacto, y por supuesto vamos a intentar hacer todo lo posible para que les den un trato preferente. En otra línea, pues seguimos vamos pidiendo de una forma muy atenta si les gusta el contenido que les estamos trayendo, si les interesan los temas que estamos planteando, si desean que se continúe con esta forma de exploración del conocimiento multidisciplinario, en una perspectiva que se intenta académica, no institucionalizada, por supuesto. Pues bueno, pueden generar donaciones al número que va a aparecer en su pantalla. Ese es el número de cuenta del Zorro que Enseña. Y bueno, pues les pedimos su colaboración para que podamos seguir generando estas transmisiones, y pues también mejoremos las condiciones tecnológicas con las cuales podemos hacer esta labor. Mi clan, te agradezco mucho. Manuel, te agradezco mucho. Auditorio, esto fue el Zorro que Enseña. Que pasen una muy linda tarde, un buen descanso o excelente jornada, y nos estamos sintonizando la próxima semana. Hasta luego, y nos estamos viendo. Chao, chao. Hasta luego. Gracias a ti y a los auditores.